Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les da la más cordial bienvenida a una sesión más de la cuestión agraria en México, un curso que pretende estudiar uno de nuestros problemas fundamentales de nuestra historia, la cuestión de la tierra. Mi nombre es Raúl González Lezama, soy subdirector de investigación en este instituto y nuevamente tengo el gusto de estar frente a ustedes. Decía que la cuestión agraria en México es uno de los puntos fundamentales de nuestra historia. Ha sido, como en otros países, motor de nuestra historia, de nuestros conflictos. Y en todo este periodo grande que tenemos nosotros de existir, no cabe duda que el que más se ha cuestionado es la reforma. En la reforma hay mucha gente que todavía sigue pensando que la reforma liberal en México fue muy perjudicial, sobre todo para la comunidad indígena. Y siempre en este tema surgen estas preguntas, por ejemplo, ¿son las leyes que promulgaron los liberales las culpables de que a fines del siglo las comunidades indígenas hayan perdido la mayor parte de sus tierras? Otra, ¿eran todos los liberales opuestos a la propiedad comunal de los indios? ¿Tuvieron los conservadores, a diferencia de los liberales, una posición de apoyo a las propiedades comunales? Yo creo que todos nosotros hemos oído mucho estas preguntas, sobre todo cuando se habla de Benito Juárez. Hay un sector de la gente que lo quiere mucho y otra gente que lo ataca mucho. Y una de las cosas que se le dice a don Benito es que siendo indio fue traidor a su raza, porque durante su periodo de gobierno los indios padecieron muchas injusticias y se pretendió acabar con una de las cuestiones más sagradas que tienen los indios, su comunidad, y dentro de su comunidad algo que los fija en ella, sus tierras. ¿Será esto cierto? ¿Qué tan justo es acusar a los liberales de esta situación? Hay que ver, hay que estudiarlo a fondo, con mucho cuidadito. Y entonces es mi pretensión en esta sesión contestar estas preguntas, o que las contesten ustedes, se las contesten y decir, bueno, sí o no por estas razones, pero hay que darle unos fundamentos y hay que dar el contexto, estudiarlas en su contexto, qué pasó, pero por qué y cómo estaba la situación. Lo primero que tenemos nosotros que tomar en cuenta, por ejemplo, era la idea que se tenía en México que había una serie de problemas desde la independencia. Bueno, nosotros enfrentamos esta serie de problemas, pero en cuanto encontremos la forma de gobierno que conviene a nuestros intereses y se vea reflejado en una constitución que nos represente, se van a solucionar nuestros problemas. ¿Se acuerdan que nacimos primero como una monarquía? Y se decía que era muy adecuado que fuéramos una monarquía porque esa era nuestra tradición. Habíamos por 300 años formado parte de la monarquía española y incluso antes los pueblos originarios habían funcionado bajo un régimen monárquico. Así que era muy natural que nosotros siguiéramos esa tradición. No funciona el primer imperio con Iturbide, inmediatamente surgen los conflictos y se dice que esto ocurrió porque nosotros debimos haber adoptado una constitución moderna, constituirnos de otra manera, acorde a los tiempos, que los tiempos están cambiando y vamos a constituirnos como una república. Este es un nuevo continente en el cual se deben experimentar nuevas posiciones, un nuevo régimen que sea más adecuado a los tiempos. Entonces adoptamos la Constitución Federal de 1824. Dura muy poco y no funciona. Resulta que esto no acaba de cuadrar. Hay muchos conflictos internos, la gente no está a gusto. Y esto es porque adoptamos una constitución que no era de acuerdo a nuestra forma de ser. Así que vamos a hacer una nueva constitución, ahora va a ser centralista. Y así surgen las 7 leyes constitucionales en 1836.
Y van a ver que incluso le vamos a sumar un nuevo elemento, el Supremo Poder Conservador, y esto va a dar equilibrio y va a funcionar las cosas. Pero no funciona. Las contradicciones no desaparecen. Y lo mismo ocurre en 1842 y luego en 1847 y no hay solución. Y se decía, en cuanto adoptemos la Constitución, la forma de ser, que es la que conviene a nuestros intereses, esto se va a solucionar. Pero no funcionaban. Y en ese momento ocurre una sacudida importante, un baño de realidad. Viene la guerra contra Estados Unidos. Y nosotros, que habíamos nacido con mucho optimismo, que sabíamos que éramos un pueblo especial, elegido, y qué mejor prueba de ello, por ejemplo, que tenemos incluso que la Virgen de Guadalupe nos escogió para venir aquí a poner su altar. Es una de las mayores pruebas. Tenemos la mejor religión y verdadera que existe, tenemos la mejor tradiciones, la hispana y la mexica. Así que ya dijo Humboldt que esto es un vergel, que tenemos de todo, van a ver qué bien nos va a ir. Y no pasaba, había catástrofes, había problemas internos. ¿Qué vamos a hacer? Es que no nos hemos constituido correctamente y entonces cambiamos de constitución a otra, pero no se solucionaba. Y esto no se solucionaba porque no habíamos atacado el problema de fondo. Nos habíamos estado mintiendo. No reconocíamos que no éramos una nación. En 1847 la sacudida de la guerra contra Estados Unidos nos despertó. Y entonces los ideólogos empezaron a decir, es verdad, no estamos realmente constituidos como nación, no hay esa identidad nacional. Sí tenemos mucho apego a nuestras regiones, tenemos mucho apego a nuestras tradiciones, pero no hay una conciencia general, un nacionalismo que nos una a todos. Y también la forma de gobierno que hemos adoptado no funciona. Y esto ocurre porque, les decía, nos estamos mintiendo a nosotros mismos y no hemos solucionado los problemas desde el origen. Y esto es que nosotros nacemos a la vida independiente en 1821, pero dejamos un pie en el pasado. Parte de nuestras instituciones y nuestra organización social pertenecen a la colonia y parte la queremos adecuar al mundo moderno. Entonces viene una tremenda contradicción, un choque, y no funciona. Cualquier institución que quieras establecer jamás puede articularse y jamás funciona. ¿Por qué? Porque vivimos todavía dentro de un régimen estamental. Recordarán ustedes que los fundamentos del antiguo régimen son precisamente el dividir al Estado en por lo menos 3 grandes estamentos: la nobleza, el clero y los propietarios. En el caso de México cambia un poco, pero el esquema es el mismo. Siguen por lo menos 2 grandes estamentos, el clero y el ejército. No hay nobleza propiamente dicha, pero sí hay un equivalente, que son los grandes latifundistas. Esos hacen las veces y curiosamente sí eran herederos de los nobles del Marqués de Aguayo, del Marqués de Regla. Todos estos eran los grandes hacendatarios en México. Así que seguían funcionando esos estamentos y cada uno de estos estamentos tenía su propia regulación, sus propias obligaciones y sus propios derechos. Esto no podía funcionar en un Estado moderno, sobre todo que no podía existir un Estado. El Estado soberano no podía funcionar porque había instancias superiores a él. Había quien le podía detener sus acciones. Por ejemplo, las veces que se quiso hacer alguna reforma, en 1833, por ejemplo, con Valentín Gómez Farías, vino la oposición de la Iglesia, que no quería renunciar a sus fueros. Lo mismo el ejército, siempre se oponían a cualquier decisión de Estado. En cuanto se trataba de hacer alguna reforma, surgía una rebelión con la bandera de religión y fueros. Así que no era posible que existiera un país en esas condiciones. Pero eso no solamente ocurría en México, eso estaba ocurriendo en el mundo. Era un símbolo de
un signo del tiempo. El cambio del antiguo régimen a un Estado moderno tiene que ser necesariamente doloroso, vienen muchas contradicciones, hay oposición a él. Y esto estaba ocurriendo, por ejemplo, en los mismos Estados Unidos. A mitad del siglo, en 1861, estalla la guerra civil, porque un conjunto de los estados quería seguir viviendo con ciertas formas de vida que correspondían a una época distinta, que era el sur, que su medio de producción principal, el régimen esclavista, lo querían defender. Pero esto no era posible ya en una época moderna, y lo entendían muy bien los ideólogos. Tan es así que en medio de la guerra civil, Lincoln, cuando se consagró el cementerio de Gettysburg en 1863, pronunció un discurso muy hermoso en el cual se ve exactamente cuál es el problema y por qué se está peleando. Y para que vean, es un discurso bastante largo, pero se los voy a leer, vale mucho la pena. Hace 87 años, nuestros padres fundaron en este continente una nueva nación concebida en la libertad y consagrada al principio de que todos los hombres son creados iguales. Vean cómo va haciendo, puntualizando cuáles son los detalles importantes. Nos hallamos ahora empeñados en una guerra civil en que se está poniendo a prueba si esta nación o cualquier nación igualmente concebida y consagrada puede perdurar. Tomemos aquí la solemne resolución de que su sacrificio, están en un cementerio, de que su sacrificio no ha sido en vano, que esta nación, por la gracia de Dios, tenga una nueva aurora de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la faz de la tierra. Ya, esto del discurso. De hecho, fue tan corto que los periodistas que habían llegado a cubrir la nota no les dio tiempo de escribirlo, estaban apenas afilando los lápices cuando ya se había acabado el discurso. Pero vean cuáles son los elementos que está diciendo Lincoln. Y quise nombrar a Lincoln primero, con mucha intención, porque curiosamente en 1859, 4 años antes, Benito Juárez, en medio de una guerra civil, la guerra de Reforma, explicó a la gente por qué estábamos en guerra. Y dijo: la nación se encuentra hoy en un momento solemne porque del resultado de la encarnizada lucha que los partidarios del oscurantismo y de los abusos han provocado esta vez contra los más claros principios de la libertad y progreso social, depende su porvenir. Y dice más, ¿se fijan cómo dijeron exactamente lo mismo? Que hay una lucha del oscurantismo, lo dice oscurantismo Juárez, y Lincoln lo llama de otra manera, pero está hablando de dos mundos distintos, uno moderno y uno antiguo. Y los dos coinciden en que si no triunfa el que está luchando por la modernidad, la nación no podrá subsistir. Se va a acabar desapareciendo tarde o temprano. Y lo mismo lo vieron estos dos grandes hombres, Lincoln y Juárez. Pero que conste que Benito lo dijo primero. Así que era un momento crucial el modernizar a los estados. Un estado antiguo no podía sobrevivir. ¿Y qué creen? Algo muy similar ya se había hecho en Austria-Hungría, porque entendían que si no se modernizaba ese imperio iba a desaparecer. Y empezaron ellos de una manera bastante temprana. Y así hicieron otros países, se dieron cuenta que tenían que transformarse o desaparecer. Así que el transformar a México mediante las leyes de reforma era un mal necesario, era obligatorio. Y precisamente eso nos lo hizo ver la terrible guerra contra Estados Unidos. Tenemos que modernizarnos o sucumbir. Vamos a ver cómo es. Aquí está. Pero, ¿qué quieren hacer los liberales para modernizar a México? Se tienen que conseguir por lo menos 3
cuestiones básicas. Tiene que haber igualdad civil. Como les decía, antes cada quien pertenecía a un fuero, a un estamento, y uno tenía los derechos que correspondían a ese estamento. Los clérigos tenían sus propios tribunales, sus propias leyes, y tenían ante quién responder, que eran sus propias autoridades. Lo mismo ocurría con los militares. Los civiles no tenían tribunales especiales y, para su desgracia, cuando tenían alguna controversia con alguna persona del fuero militar o del fuero eclesiástico, debían comparecer no en el tribunal general, sino en el tribunal especial. Si usted le arrendaba su casa a un militar y no le quería pagar, no lo podía usted demandar en el tribunal civil, sino tenía que ir al tribunal militar. Si usted se le ocurría pelearse con ese militar y se daban de bofetones, entonces lo iban a juzgar en el tribunal militar. Entonces el particular común y silvestre tenía siempre las de perder. Entonces tenemos que en un mismo estado hay distintas clases de individuos que solamente valen en tanto pertenezcan a este o este otro estamento. No existe algo extrañísimo que se llama el ciudadano. Y lo que se tiene que hacer es crear al ciudadano, que todos seamos iguales ante la ley. Por eso, después de la Revolución de Ayutla, cuando se estaba convocando al Congreso Constituyente, se proclama la Ley Juárez, que lo que hace es abolir los fueros especiales, para que todos seamos juzgados igual y con las mismas leyes, y tengamos todos los mismos derechos y las mismas obligaciones. También quieren los liberales crear un Estado soberano. Y cuando decimos soberano es que sea la última instancia del poder, que no haya nadie más arriba de él. Y laico, que esté separado de la Iglesia. Pero esto que suena tan sencillo es profundamente complejo y tenía que enfrentar muchas resistencias. Por ejemplo, la igualdad civil, al proclamarse la Ley Juárez, eso produjo la rebelión de Zacapoaxtla, que puso en grave riesgo incluso la subsistencia del triunfo de la Revolución de Ayutla, pero afortunadamente logró sofocarse y siguió adelante. Se convoca a esta constitución, a un constituyente, y ahí es donde se va a tratar de resolver estos problemas y sobre todo conseguir estos tres objetivos fundamentales. La economía. No podíamos nosotros ser un Estado moderno si nuestra economía tenía el lastre de funcionar con los sistemas e instituciones coloniales. Y el principal problema era la tenencia de la tierra. La tierra se encontraba en unas circunstancias que no le permitían crear un mercado libre. Y entonces cada uno de estos problemas, para solucionar estos tres problemas, había que atacarlos en conjunto. No podía uno solucionar uno y dejar otro suelto, porque estaban entrelazados. Y el principal problema, y vamos a entrar en él porque es lo que nos trajo aquí, es la situación de la tierra. Miren, la tierra en el antiguo régimen se encontraba en estas circunstancias, un aspecto que se llama los vínculos, estaba vinculada, no existía como mercancía por sí misma, no era como esta taza nada más, esta taza dependía de la mesa, van juntas, y así ocurría con las haciendas. La mayoría de las haciendas, las más grandes, las más productivas, pertenecían a los mayorazgos. ¿Se acuerdan que les decía que los grandes terratenientes eran los antiguos nobles? Pues una tradición española era evitar la creación de minifundios, que se fueran parcelando las tierras de los nobles y que fueran perdiendo su valor. Así que para evitar eso se crearon los mayorazgos.
para que no se pudiera enajenar las tierras que pertenecieran a una casa. De esta forma se aseguraba que el heredero del título conservara en su esplendor toda la hacienda con todos sus recursos y no la empezara como buen hijo pródigo, la empezara a parcelar y a vender. También la tierra se encontraba vinculada a la iglesia, a las órdenes regulares, al clero secular y a las capellanías. Las capellanías, existen dos tipos de capellanías, las civiles y las eclesiásticas. No vamos a abundar mucho porque es perderse en un mar de información, pero son una especie de fideicomisos para que, sobre todo, eso se crearon a raíz de la creencia del purgatorio. Para salir del purgatorio se necesitan muchas misas a lo largo de muchos años y muchos rezos. Y para asegurarse uno de que van a seguir rezando por uno, lo que hace uno es crear un fideicomiso para que se le pague, sobre todo se le hacía con los seminaristas, y con esto se les diera una beca, pudieran estudiar, y ellos se comprometían a rezar por uno. Y esto, que parece algo así tan sencillo, llegó a generar tal cantidad de dinero que era fabuloso las cantidades, tanto así, por ejemplo, que el rey de España muchas veces echó mano de ellas. Cuando estaba en las guerras, se le hacía préstamos forzosos a las capellanías para salir de sus deudas. Y se encontraba otra porción de las tierras en manos de las corporaciones perpetuas, que son las comunidades, en los ayuntamientos y en las comunidades indígenas. Seguramente ya les platicaron cómo fue que se crearon los pueblos indígenas. No existían como los conocemos nosotros. Durante el Imperio Mexica, el sistema de producción era el sistema despótico tributario, funcionaba de manera distinta. Después de la conquista, lo que se hace es fundarse pueblos, aglutinar a los indios en un determinado lugar, pero para aglutinarlos en él, primero hay que dotarles de tierras, y esas se daban por merced real. El rey era el que le daba esas tierras, y al componerse un pueblo le dotaba de una porción de tierra, pero estas no eran homogéneas. La situación legal de cada porción de un terreno es muy distinta, y es muy importante comprender esto para entender las leyes de desamortización que vinieron después con los liberales. No todas las comunidades indígenas o todos los pueblos tienen estas características en sus tierras, pero es casi la regla general. Una parte de la tierra es la que compone el fundo legal. Esto es donde se van a construir las edificaciones del pueblo, donde se va a poner la iglesia, el ayuntamiento, el mercado. Son los límites del pueblo. Otra parte de estas tierras son los ejidos, son las tierras de uso común. Por lo general se usaban para apastar los animales, y estos eran del pueblo, y todos los habitantes del pueblo tenían derecho a usarlas, llevaban sus animales a pastar. También, cuando estas eran cultivables, se sembraban, sobre todo mediante el trabajo comunitario. Los propios es el conjunto de tierras que sirven para pagar los gastos del pueblo. Con esto se paga el alumbrado, se pagan los gastos del ayuntamiento, los servicios de policía, en fin, los gastos comunes a los empleados. ¿Y cómo se conseguía dinero con estas tierras? Les digo que depende mucho del lugar. Depende en Oaxaca se trabajaban de una manera, en Morelos de otro, pero la idea era que los habitantes del pueblo las trabajaran en conjunto, dieran frutos, y con estos frutos se cubrieran los gastos del pueblo.
Las tierras de común repartimiento, esos también, les digo, variaban mucho de acuerdo a las regiones, pero la idea era que se le entregaran un tiempo a la familia Pérez, otro tiempo a la familia López, o un porcentaje, hoy les va a tocar a los Pérez, a los López y a los Jiménez, y la siguiente temporada les va a tocar a otras familias para que se vayan, las aprovechen y saquen ahí un dinero. Y existen los montes y aguas. Aquí es donde sacan las materias primas, obviamente el agua, ¿no? Pero los montes donde no se puede cultivar, ahí principalmente se explotaba la leña, por ejemplo. Y podían hacer carbón e irlo a vender o para usarlo para uso particular. Por eso no es muy difícil aquí en México, que están los pueblos y juntito a los pueblos están los cerros pelones, porque se explotaron así de esta manera. Bueno, pues así están conformados los pueblos, incluso ya esto a mediados del siglo, desde la conquista, de la consumación de la conquista hasta mediados del siglo XIX. Pero se dan cuenta que esto ofrece una serie de problemas, sobre todo el fondo legal no hay ninguna dificultad, ahí están las instituciones. Los ejidos y pastizales no siempre los podían aprovechar los habitantes del pueblo llevando a sus animalitos, y en muchas ocasiones lo que se hacía era arrendarlas a terceros. Lo mismo con los propios, en vez de que la gente fuera a trabajarlas y que de los frutos se mantuviera el ayuntamiento, se les hacía más sencillo arrendar estas tierras y ya con el metálico cubrir las necesidades del ayuntamiento. Entonces así cada uno de los pueblos fue acomodándose. En las tierras de común repartimento, que se supone que tenían que ser irse girando y cada quien les toque a unos un tiempo y otros otro tiempo, había una serie de dificultades, como por ejemplo que los caciques pues se los daban a sus amigos o a sus parientes, y entonces si no te llevabas muy bien con los mayores del pueblo, pues tú tenías dificultades. Eso hizo, por ejemplo, que en el Estado de México, en algunas partes, algunos pueblos del Estado de México, fueran los mismos pueblos los que pidieran que se repartieran esas tierras. Por ejemplo, en Michoacán, el obispo Abadi Queipo, que se hizo muy célebre, que fue el que dictó la excomunión de Miguel Hidalgo, él hizo un memorial al virrey proponiendo que en Michoacán se hiciera el repartimiento de las tierras entre los habitantes de los pueblos. No todas, por supuesto, pero por lo menos las que eran causa de los conflictos. Por lo general les digo que eran las de tierras de repartimiento, como un repartimiento. Y aquí les quise poner nada más una muestra de las pocas medidas que se hicieron, porque a partir de la independencia la tendencia fue desamortizar esas tierras. Pero en el 24, cuando se hizo la primera República Federal, la idea era que cada uno de los estados resolviera al interior cómo quería solucionar ese tipo de problemas. Era un federalismo muy radical, en el cual se daban atribuciones muy amplias a los estados, tanto así, por ejemplo, que las garantías individuales no fueron consideradas como materia de la Constitución Federal, sino que debían de ser fijadas por cada uno de los estados. Lo mismo ocurría con la tierra y otras muchas materias. Así que comenzaron a haber procesos y muchas leyes de desamortización en toda la República, pero todas tenían un alcance distinto. Unas se referían a desamortizar los ejidos, otras a las tierras de común repartimiento, otras a otras tierras, depende de qué estados. Y cambiaban mucho la forma en que se estaba manejando. Pero esto, por supuesto, provocó muchos descontentos
y levantamientos de los indios que no les pareció, porque siempre las formas de aplicarse la ley nunca fueron las más correctas. Y comenzaron ahí los abusos. Ya habían, desde la colonia, ya habían las haciendas comenzado a abusar y empezaron a apoderarse de las tierras indígenas. Con esta desamortización en los estados pasó igual. El descontento, el descontrol que hubo sobre las tierras propició que las haciendas comenzaran también a sacar provecho de esta situación. No fue una situación que naciera a raíz de las leyes de reforma promulgadas en 1859. Esto ya venía ocurriendo. Y así pasó a lo largo del siglo XIX. Y bueno, aquí tengo más ejemplos de estas medidas. Y la más importante es la ley de 25 de junio de 1856, conocida como la Ley Lerdo. Aquí ya se toma la decisión y es importantísima porque si ven ustedes las anteriores son locales, obedecen a circunstancias particulares, y aquí ya se dieron cuenta que había que atacar el problema de una manera general, con una sola ley uniforme, y es cuando se promulga la Ley Lerdo. La Ley Lerdo tiene una intención muy especial, tiene un cliente preferido, que es la Iglesia. Calculaba José María Luis Mora, y todos coinciden los historiadores en que es un cálculo muy exagerado. Calculaba Mora que la Iglesia era propietaria del 80% de las propiedades inmuebles de México. Ya los estudios más modernos, más serios, pueden llevar el número, lo reducen bastante y estiman que sería propietaria de la quinta parte, el 20%, no el 80%. Pero Mora sí tenía una intención, no fuera muy tonto, sino que tenía ganas de inflar un poquito el problema para hacerlo más grave y proponer la desamortización. Pero no era tan tremendo como se dice. Pero si tomamos en cuenta que si eran propietarios del 20% de las tierras, sí, pero eran de las tierras buenas. La Iglesia no era propietario de las tierras malas, no cultivables. Así que en estricto sentido sí se acerca un poquito a la idea que tiene Mora, porque estamos hablando de tierras buenas, y entonces yo creo que sí serían dueños de un porcentaje muy alto, tal vez del 50% de las tierras cultivables. Otro 25% lo tendrían los grandes latifundistas y otro 25% las comunidades. Así que, pero los liberales decían, nosotros tenemos que solucionar, recuerden ustedes, otros dos problemas importantes: crear ciudadanos y acabar con la superioridad de la Iglesia. Ya no podemos depender, ser nosotros los segundones de la Iglesia. La autoridad tiene que ser soberana. ¿Qué mejor manera que darles un buen golpe a donde más les duela, que es la bolsa? Así que la Ley Lerdo se promulga y dice que toda propiedad inmueble en manos de corporaciones perpetuas debe de desamortizarse. Esto es ponerse a la venta. Y hay que ser muy claros con ellos: no se les está confiscando, no se les está expropiando, se está obligándolos a vender. Lo tienes que vender forzosamente. ¿Y a quién se lo vas a vender? A los arrendatarios. Aquella persona a quien se la está rentando, ese es el que va a tener el derecho de tanto para adquirirla. ¿Todos tus bienes inmuebles? No. Todos los bienes inmuebles que no sean necesarios para el cumplimiento de tu función como institución. Una iglesia, un convento,
¿para qué necesita una hacienda? No la cultivan ellos. No, bueno, de ahí sacamos nuestros recursos, sí señor, pero no tiene razón de ser conforme a tu función. Así que no puedes tener tú hospitales. Bueno, los hospitales sí se los dejaron a los que eran precisamente, su función era ser hospitalarios. Las haciendas no tienes por qué tenerlas. Las casas de vecindad no tienes por qué ser propietario de ellas. No sirven para tu función. Estamos nosotros ahorita en una beneficiada de la ley Lerdo. Esto antes fue una casa de vecindad y antes de ser casa de vecindad era propiedad del convento del Carmen. Y entonces la gente que se las adjudicaba fueron las que empezaron a parcelarlas y convertirlas en casas de vecindad. Entonces ya existían las vecindades, pero el boom de las vecindades vino a raíz de las leyes de desamortización con respecto por lo menos a los bienes urbanos. La gente se adjudicaba una casa y entonces lo que hacía era parcelarla para alquilarla a las habitaciones como casas de vecindad. Entonces viene la ley Lerdo. Y dice, ¿qué otra comunidad de duración perpetua existe? Pues los ayuntamientos. Pues tienen que vender ustedes sus tierras, las que no sean empleadas en sus funciones. ¿Y qué otras? Las comunidades indígenas, pues tienen que hacerlo, vender sus tierras, pero viene muy claramente dicho en la ley Lerdo que se tenía que vender forzosamente todas las tierras que no fueran empleadas directamente en el servicio del pueblo, y se exceptuaba, pero con las tierras ejidales, con excepción de las tierras ejidales. Se tiene que vender entonces, vamos a regresarnos, el fondo legal se conserva, los ejidos se conservan, los propios se deben de vender, las tierras de común repartimiento se deben vender. La intención clara de esto es que, en teoría, en todos los pueblos indígenas se les había repartido para su uso estas tierras a los habitantes del pueblo. Entonces les decían, ya no va a ser un préstamo, va a ser tuya. Esa tierra ya es tuya, no la tienes que regresar ni rendir cuentas al ayuntamiento ni al consejo, eso, o como estén constituidos, son tuyas y tú serás el propietario. Los montes y aguas se conservan, y de hecho, ¿quién los iba a comprar? Son los puros cerros, y las aguas son de uso común. Aquí el problema es que los ejidos, por ejemplo, en muchas ocasiones en los pueblos los habían dado en arrendamiento a terceros. Y precisamente los que más pagaban eran gente ajena a los pueblos. Por lo general a los habitantes de los pueblos se les daban las tierras de común repartimiento, y las tierras que supone que no debían dar ni en préstamo ni en arrendamiento, como serían los ejidos, se los arrendaban a otras gentes y en algunos casos a las haciendas. Así que se estaban poniendo exactamente en los supuestos de la ley Lerdo. Entonces, y para todavía hacerlo un poco más complicado, muchas veces cuando estaban en arriendo estos terrenos se les daba en precios bastante bajos, más bajos de lo que ordenaría el mercado. Y el detalle importante de la ley Lerdo es la siguiente: el valor, para calcular el valor de un bien, se estimaría que la renta anual que paga uno por esta casa, imaginemos que nosotros estamos rentando esta casa y que estamos pagando de la época 1,000 pesos anuales. Eso equivale a que
estamos pagando el 6% del valor total del inmueble, y eso lo fijaba arbitrariamente la ley Lerdo. Se va a suponer que tu renta anual es el 6% del valor de la propiedad que tú estás rentando. Porque jamás te ibas a poner de acuerdo con el dueño, decir, bueno, ya véndamela porque usted la tiene que vender. Pues sí, pero quiero 100,000 millones. No, ya está establecido. Va a costar esto y se va a tasar con esta regla. Pero desgraciadamente en los pueblos indígenas muchas veces, como eran amigos, parientes, familiares, les daban la renta muy baja. Lo que resultaba que a la hora de que les pagaran estas tierras, iban a sacar muy poco producto. No convenía, porque la intención de la ley era cubrir muchos aspectos. El aspecto económico. El aspecto económico desde la perspectiva de que las tierras comunales propiciaban el autoconsumo. Nada más se producía para el consumo del pueblo, para satisfacer tus necesidades, y el excedente era muy pequeño. Y eso no lo comercializabas. Y también está el problema de que el sistema tributario en México favorecía el autoconsumo. Por ejemplo, el mayor impuesto eran las alcabalas, y las alcabalas que eran un impuesto por venta, pero que se cobraba al tránsito. Era como el IVA, pero te lo cobraban no en la caja, sino cuando tú ibas de un lugar a otro con tu producto, había aduanas, y entonces tenías tú que pagar ahí el impuesto, y entonces desalentaban el comercio. Todo estaba hecho para seguir viviendo en esa época antigua. En un Estado moderno no podía sobrevivir así, había que atacar el problema en conjunto. Entonces, cada uno de estos, pero cada vez que querías solucionar un problema, te surgía el otro. ¿Cómo ibas tú a hacer que hubiera producción en el campo si no había tierras, ni había un mercado libre de tierras? No podías tú comprar, salir espontáneamente a buscarte un terrenito, no lo sabía. Tú podías ver todos los lotes baldíos para ahí, pero no los podías ocupar porque no había quien te los vendiera. La iglesia no podía, incluso por sus estatutos, deshacerse de un pedazo de tierra, jamás. Las tierras de las haciendas estaban vinculadas a los mayorazgos, no te los podían vender. Y las tierras baldías, sí, había mucha tierra sin dueño, que eran de los estados o de la federación, pero eran puros yermos. Las tierras productivas, las fértiles, estaban en esas circunstancias que habíamos platicado, fueran de los mayorazgos, de la iglesia o de las comunidades. Había que modernizar todo esto, pero había una serie de candados que no te dejaban moverte. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos para que haya producción? La producción es escasa, muy limitada, las mercancías son caras. ¿Qué hacemos? Pues tiene que haber mayor producción, pero no puede haber producción si no se puede estimular esa producción. Tenemos que quitar las alcabalas, este impuesto. Tenemos también que desamortizar las tierras para que haya libre competencia, para que los individuos se conviertan en pequeños propietarios. Esa es la intención de la ley Lerdo. No despojar a los indios, sino que cada uno de estos indígenas sea dueño de su propia parcela, que la trabaje, que cree excedentes, que los ponga esos excedentes en el mercado, y luego entonces se active la economía y nos vamos a beneficiar todos. Se van a beneficiar las comunidades, se van a beneficiar los consumidores, se va a beneficiar el Estado porque va a tener impuestos, va a cobrar los impuestos, y de entrada necesitamos dinero. Vamos nosotros a cobrar con la ley Lerdo un impuesto por una única vez del 5%. Los derechos por la adquisición de esa propiedad va a ser del 5%. Pagaderos, la mitad en efectivo a un X plazo que no recuerdo, y la otra mitad en bonos del erario. Entonces se pensaba que se podía solucionar muchos de los problemas
Primero, quitarle esa fuerza a la Iglesia. Dos, reivindicar los derechos de los indígenas que no podían ser, en un sentido amplio, ciudadanos, porque estaban también vinculados a su comunidad. Así como la tierra estaba vinculada, se consideraba que el individuo también estaba vinculado. Seguía formando, a pesar de él en muchas ocasiones, parte de un estamento. No podía él ir en contra del grupo porque entonces le negaban el acceso a las tierras. Y entonces eso era un círculo vicioso que perpetuaba sobre todo los cacicazgos. Y los liberales pensaban que esta era una muy buena solución, que había que entrar al problema por reconocer cuál era, y ya que todos los problemas estaban unidos, había que atacar el más importante. Y fíjense, el que se dio cuenta muy bien de cuál era este problema y de qué se debía tratar la Constitución de 1857 fue Ponciano Arriaga. Ponciano Arriaga formó parte de de la Comisión de Constitución en el Constituyente. Eran los que iban a hacer el borrador de la Constitución. Y entonces ahí se aglutinaron sobre todo los liberales más radicales. Pero Ponciano Arriaga era el que tenía más la idea de cómo debía formarse esta Constitución. Y como no se puso de acuerdo con los demás miembros de la Constitución, él presentó un voto particular. Y en ese voto particular, fíjense cómo dice, se proclaman ideas y se olvidan las cosas. Nos divagamos en la discusión de derechos y ponemos aparte los hechos positivos. Y aquí viene, la Constitución debiera ser la ley de la tierra. ¿Qué quiso decir Arriaga en esa frase? Que el proyecto de Constitución empezaba, sobre todo para los mármoles, así con cuestiones muy rimbombantes, que le decían, lo primero que tenemos que ver es el hombre, somos iguales y todo. Y sí, está muy justo, y dice él, nos divagamos en las ideas. Y entonces todos, imagínense en ese constituyente donde estaban reunidos Ignacio Ramírez, Zarco, Guillermo Prieto, todos poseedores de unas plumas maravillosas que les gustaba escribir muy bonito y lo hacían y lo conseguían. Y Arriaga le decía, sí, qué bonito habla Ignacio Ramírez sobre los derechos del hombre, qué bien habla de los derechos de los indios, pero son ideas, centrémonos en cuál es la cuestión que está causando el mayor de nuestros problemas, es la tierra. La tierra es nuestra fuente de toda riqueza, sobre todo cuando la manufactura era muy elemental. El centro mismo es la tierra y tenemos que analizar cuál es el problema de la tierra, solucionar ese problema y las cosas se van a ir clarificando. Entonces, por eso habla así Arriaga de la tierra. ¿Y qué hacían los conservadores? ¿Se acuerdan que nuestra primera, ya llegamos al constituyente? Y están los liberales en el constituyente y dicen, bueno, ya vimos cuáles son los problemas, que tenemos que hacer un México moderno, romper con el antiguo régimen, acabar con los fueros, con los privilegios, crear ciudadanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien. Se dividen, el constituyente fue bastante plural, estaba dividido en tres grandes grupos: los liberales moderados, los liberales radicales y alguno que otro conservador. Los que llevaban la voz cantante ahí, los que hacían mayor peso, eran los moderados. De hecho, el presidente de la República en ese momento era Ignacio Comonfort, un moderado, que siempre estuvo con la idea de pactar con la Iglesia. Por eso le renunció Melchor Ocampo a la cartera de Hacienda, y lo explica clarísimo en un folleto que se llama Mis 15 días de ministro, y ahí es donde dice, los conservadores
quieren esto, los liberales moderados, esto, otro, y nosotros, los exaltados, los puros, es todo lo de más allá. Y yo no estoy con eso de transar, de transigir con otras ideas, por eso me voy. Y esos llegan al Congreso Constituyente. Se quiere modernizar México y tiene que ser muy radical, pero se tiene miedo. Se propone, por ejemplo, en el proyecto de Constitución, algo que ahorita se nos hace de lo más elemental, la libertad religiosa, de creencias. Lo vemos como algo imposible de prohibir, de limitar. Pues no lo podían poner. Hubo una discusión tremenda en el constituyente, en ese constituyente que se supone que era liberal, y total que no pasó la libertad de cultos, no pasó en ese momento. Y se empieza a discutir la tierra, la tenencia de la tierra, qué posturas van a tener. Bueno, los liberales eran opuestos a la propiedad comunal de los indios, sí, en términos generales sí lo estaban, porque ocurría estos problemas. Ellos lo comprendían de esta manera, que el hombre no podía ser absolutamente libre y ejercer sus funciones como ciudadano si se encontraba vinculado de alguna manera a una comunidad, y esa comunidad le podía hacer manita de puerco con las cuestiones de la tierra. Entonces ahí hay un punto en contra de eso. Otro, estaban convencidos del libre mercado. Tiene que haber libre oferta, libre demanda, libre producción, cada quien, y no lo puede ser si no eres tú el dueño de esa tierra. Lo mejor para la economía y para el individuo y para su libertad de pensamiento y de acción es ser su propio jefe, ser propietario de su tierra. Entonces, en un amplio sentido, los liberales sí se oponían a las tierras de comunidad, pero no todos. Así como Ponciano Arriaga decía que el problema de la tierra es lo que se tiene que solucionar y que había que ver cuáles eran las circunstancias que rodeaban ese problema, él estaba consciente de que había que atacarlo, pero sin olvidar la cuestión social. Él sí se daba cuenta que una desamortización completa iba a poner en absoluta desventaja a los indios en el mercado. Sobre todo si tienes tú que competir, si eres tú propietario de tu tierra, sí, pero también el vecino va a ser propietario de su tierra, él va a haber un constante competencia de mercado entre uno y otro, y aquel que sepa mejor administrarse, sea más inteligente o tenga mayor suerte, va a acabar absorbiendo al pequeño. Eso es de un elemental sentido del mercado. Y decía Arriaga, no podemos dejarlos libremente a eso. Por muchos años han sido sujetos de tutela, y soltarlos así de repente, sin haberlos preparado antes o irlo haciendo paulatinamente, los va a poner en una situación de vulnerabilidad. Así que me opongo a que se desamortice completamente los terrenos de comunidad. Ponciano Arriaga, que sí era un gran liberal, que se daba cuenta que era necesario, se oponía, porque tenía que cuidarse el aspecto social. Isidoro Olvera, médico, también hace una propuesta muy, muy interesante en cuanto a la propiedad territorial. Dice, sí, todos los individuos tienen derecho a adquirir bienes inmuebles, tierras, pero no toda aquella que quieran ni toda aquella que puedan, sino toda aquella que necesiten. Eso es un pensamiento que pareciera muy moderno, pero esto está inspirado en los socialistas utópicos. Es decir, cada quien una justicia distributiva de acuerdo a todos, no igual, sino de acuerdo a sus necesidades. Toda aquella que puedas tú trabajar
Y toda aquella tierra excedente, incluso las haciendas, deben de repartirse. No puede creerse que alguien sea propietario de extensiones gigantescas de tierra y para una sola familia no puede ser, no tiene tanta necesidad, así que esa excedencia se tiene que repartir. Esas son las ideas de Isidoro Olvera. Y no solamente decía, por ejemplo, que cuando se fijan ya en el siglo XX el límite de la propiedad privada, 100 hectáreas de riego, por ejemplo, pero puedes tener 100 hectáreas aquí, tienes 100 hectáreas por allá. Isidoro Olvera, previendo eso, decía: el total de todas las tierras que tú tengas no puede exceder a tanto, que se fijaran límites a la propiedad, y también que no se repartieran las tierras de comunidad, también con una idea social, de protección social a los indígenas sobre todo. Dice: vamos primero a repartir las tierras excedentes de a quienes les sobran, que son los hacendados, y ya después, si queda gente sin tierra, entonces repartimos las tierras de las comunidades. Y también tenía una lógica: ¿por qué vamos a repartir la tierra entre la gente que ya tiene tierra? No son propietarios, la usan, son los usufructarios nada más, pero ya tienen tierra. Vamos a darle tierra a los que no tienen y vamos a irnos sobre las excedentes en las haciendas, sobre todo aquellas que no estén cultivadas. El mecanismo no iba a ser salvaje, decir: yo decreto que tú necesitas nada más 100 hectáreas y lo que te sobre me lo quedo yo, el gobierno te lo va a expropiar. No, el mecanismo es: a ver, señor, no le estás trabajando, tienes un plazo determinado para trabajarla, si no lo haces, pasa al dominio de la nación y esa tierra se reparte entre la gente, a los campesinos sin tierra. Esa es la propuesta de Isidoro Olvera. Los otros liberales hacen sus propias propuestas, pero estas dos, las de Arriaga y la de Isidoro Olvera, son las que más ámpula levantan y empiezan, como pasó en todo el constituyente, a llegar representaciones. Cada vez que se tocaba un punto así muy álgido, empezaban a llegar de toda la República folletitos y representaciones del pueblo de tal oponiéndose a la libertad de cultos, el pueblo de tal oponiéndose a la ley Lerdo. Y empiezan, y la queja es contra estos dos señores, a sus proyectos, a sus votos particulares para tratar el tema de la tierra. Curiosamente, nadie repela en contra de la desamortización de las tierras de los indios. Las quejas eran contra los proyectos de fraccionar haciendas, pero la gente no repeló porque se les quitara a los indios, o también había muchas representaciones en que se les quitaran sus tierras a la iglesia. Y el punto fundamental era que no se podía garantizar, y ese era un común denominador que usaban esta frase de no se puede garantizar el esplendor del culto si no se tienen los recursos necesarios. Y es muy común encontrar esa frase de que el esplendor del culto se iba a perder. Entonces, eso era lo que les angustiaba tanto, porque no se iban a quedar sin dinero. Se supone que la gente iba a pagarles a la iglesia lo que viene siendo tu renta, se convierte en tu abono, entonces vas tú pagando la propiedad y acabas comprando tu casita. Si se calcula que la renta anual era del 6%, si el 6% que tú pagabas de renta era el 6% del valor de la casa, calculemos que entonces en 16, 17 años ya pagabas tu casita o tu ranchito que estabas tú rentando. Y eso la iglesia lo iba a recibir. Y entonces todos salían ganando, porque entonces el Estado iba a ganar un 5% de esa transacción, la iglesia iba a tener su dinero que no podría reinvertir en bienes raíces. Él ya buscaría cómo, pero
y la gente iba a tener su casa o iba a tener una tierra. Pero imagínense la tremenda oposición que viene sobre de esto. Pero nadie repela de las tierras de los indios. No hay realmente una protesta organizada. Sí, contra que pierdan los conventos sus vecindades o sus ranchitos, pero no los indios. ¿Qué pasa? Viene entonces, se promulga la Constitución y se incluye en el artículo 27 la Ley Lerdo. Y en la Ley Lerdo no se incluye la excepción. Hay algunos autores que dicen que vino el abuso porque a la hora de incluirse la Ley Lerdo en la Constitución del 57 no se tuvo el detalle de poner la excepción de los ejidos de las tierras de comunidad. Pero esa es una mala apreciación. No puedes poner en un artículo de la Constitución toda la ley. Lo que pasa es que la Ley Lerdo se convierte en ese momento en ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución del 57. Aquí están las principales leyes que son materia de la cuestión agraria en la época de la Reforma. Tenemos aquí la Ley Lerdo y viene la explicación de lo que les platicaba. Y cómo queda exceptuada de la desamortización los bienes inmuebles. Esto es, si le tocaba a la iglesia del Carmen, la desamortización, se quedaba con la iglesia, el convento, todas estas cuestiones, pero las huertas, las haciendas, esas tenían que desamortizarse. Este es un reglamento muy importante porque inmediatamente, como estaba redactada la Ley Lerdo en términos muy generales y los usos de los pueblos y de las comunidades eran muy diversas, surgieron muchas dudas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el arrendador no quería denunciar? Ustedes estamos rentando esta casa, pero nosotros no queremos convertirnos en propietarios. Tenemos nosotros 3 meses para denunciarla o reclamar la propiedad. Si en esos 3 meses no la reclamamos, cualquier otra persona puede reclamar la propiedad. Este dato es muy importante porque ¿qué pasó con las propiedades de la iglesia? Mucha gente se abstuvo de reclamarlas porque inmediatamente la iglesia dijo, muy bien, aquel que se adjudique una propiedad de la iglesia queda inmediatamente excomulgado. Y entonces, imagínense, en aquella época el temor a la excomunión era fulminante, terrible. Entonces la gente no se quería exponer a esa situación, así que no se cuidaban mucho de no denunciar la propiedad, sobre todo en la zona urbana. Dicen, no, por todo mundo se va a enterar y aparte el rechazo social era terrible. ¿Quiénes se aprovecharon ahí? Pues los descreídos, uno que otro, y los extranjeros. Y dice, a mí me vale, ¿me vas a excomulgar? Pues mira, mucho gusto. Me parece muy bien, ponme 2 para llevar, por favor. Y entonces se beneficiaron mucho de esa cuestión los ingleses, que eran ya protestantes, todos, mira nada más qué barbaridad. Y entonces empezaron a denunciar fincas y ocurrió un fenómeno muy interesante. Empezaron a denunciar las propiedades urbanas las mujeres. Y entonces así como que se frenó un momento los reclamos y de repente volvieron a aparecer reclamaciones y adjudicaciones, y estos eran mujeres.
¿Por qué? Porque se apalabraban con los curas y le decían: mira, tú vas, denuncias. No, padre, me van a excomulgar. Oh, no te preocupes, no pasa nada. Luego te digo cómo le hacemos. Hay una tesis fabulosa que trata eso, sobre las mujeres como denunciantes de bienes, de Irina Córdoba, por la Facultad de Filosofía y Letras, y trata eso. Entonces es interesante porque es cuando tiene un protagonismo la mujer en este periodo, y muchas de ellas después, cuando el cura le dijo: oye, hija mía, Dios te bendiga, la muchacha ya no se acordaba. Y entonces así pasó, pero es muy interesante. Pero el detalle es importante porque así como había un anatema contra aquellos que denunciaran una propiedad de la iglesia, pues no lo había para los indios. Así que antes de denunciar una propiedad de la iglesia, pues mejor una de los indios. Y los indios los malinformaron, les dijeron: oye, es que ya viste, así como le están quitando a la iglesia, también te vienen a molestar a ti, y lo que quieren hacer es destruir tu comunidad, y son una bola de herejes y tal, tú no vayas a hacer eso. Y no lo denunciaban. O sea, no denunciaban la tierra, no reclamaban cuando estaban arrendando. Y entonces, para evitar eso, se crea esta circular, porque les digo que está la creencia de que a los liberales no les importaba el destino de los indios. Decían: vamos a desamortizar, y si sobrevives, qué bueno, y si no, también. No, no es cierto. Sí tenían la intención de que esa tierra se la quedaran ellos, los indios, no que estuviera en manos de otras gentes. Se les hacía muy justo que fueran ellos los propietarios, y comenzaron a hacer medidas para librar de todos los obstáculos que impedían que los indios se convirtieran en los adjudicatarios. Empezaron a derogarlos. Por ejemplo, se crea en esta circular del 9 de octubre, se dice, ¿se acuerdan que tenían que pagar un impuesto para la adjudicación? Dice: pues ya no, si la tierra vale menos de 200 pesos, nosotros nos imaginamos que sería una maceta. No, 200 pesos eran una cantidad muy, muy importante, y podías comprar un buen trozo de tierra. Si vale menos de 200 pesos, no vas a pagar el impuesto. Si eres indígena, no va a correr para ti la prescripción de 3 meses. Entonces se les empezaron a dar facilidades, y se empezó a escribir a los gobernadores. Lo hace Miguel Lerdo, diciendo: se les está diciendo a los indios que se les está engañando, se les están diciendo mentiras para que no se atrevan a adjudicarse los terrenos que ellos están arrendando. Esto no debe ser, haga usted lo posible para que esto no ocurra. Y empiezan a mandar circulares, y empiezan a darles facilidades a los indios. Tu renta la tenías tú que depositar en un juzgado, ya sea en una adjudicación de urbana o rural. Pues les dan toda clase de facilidades a los indios para que, si no puedes ser en este juzgado, sea en este otro. En fin, les buscan el modo para que ellos sean los beneficiarios. Pero también hay que recordar que se ve enturbiado este problema de todo el proceso de desamortización, porque casi inmediatamente después de que se promulga la Constitución, al poco tiempo estalla la Guerra de Reforma. Viene el Plan de Tacubaya y desconoce a la Constitución, y desconoce, por supuesto, las leyes de la Ley Juárez y la Ley Lerdo y la Ley Iglesias, y todas estas leyes reformistas las desconoce. Y aquí respondemos otra de nuestras interrogantes, que se dice: es que los liberales eran enemigos de los indios y sufrieron mucho durante la época liberal. Y entonces, en contraposición, se cree que con los conservadores les hubiera ido muy bien, que ellos hubieran defendido
a los bienes de comunidad indígena y que hubieran evitado estos abusos, pero fíjense que no es cierto. Inmediatamente cuando viene el plan de Tacubaya y se elige a Zuluaga, Félix Zuluaga, como presidente de la República, una de sus primeras medidas es derogar las leyes reformistas, que son la ley Juárez y la ley Lerdo. Y las deroga, pero la ley Lerdo, que es la de desamortización, la deroga en la parte en donde dice los bienes de la iglesia. En la parte donde dice los bienes de las comunidades indígenas, esa no. Y es muy claro, lo dice, queda derogado esto que dice que este artículo donde están las leyes de las corporaciones eclesiásticas. Las propiedades indígenas adjudicadas se analizarán después a ver qué pasó. En resumidas cuentas, que después no se analizó nada y no derogaron esa disposición. Y ya lo había previsto Zarco, eso de que no fueran los conservadores fueran a dar marcha atrás. Mucho antes de que estallara la guerra de Reforma, Zarco publicó en el periódico y dijo: la reacción no promete instituciones políticas ni sociales, solo piensa en reformas administrativas. Su único fin consiste en devolver el fuero y los privilegios al clero y al ejército y en contener los efectos de la ley de desamortización para que la propiedad continúe acumulada en manos de algunos individuos del clero. Ya lo había previsto Zarco desde el constituyente. Y efectivamente lo cumplió Zuluaga tal cual. Derogó nada más la parte que correspondía al clero. ¿Y qué ocurrió? Viene la guerra de Reforma. Y en medio de la guerra de Reforma, en 1859, Benito Juárez promulga las leyes de Reforma. ¿Y por qué lo hace? Ya les leí por qué. Porque el destino de México estaba en juego. No podía existir este país si no se convertía en un país moderno. Así que eran necesarias las leyes de reforma, pero ahora vámonos a ser radicales. Nosotros antes habíamos obligado al clero a vender sus propiedades, pues ahora no, ahora las declaramos bienes de la nación y ahora ni un peso ni nada, ya son de la nación y te habíamos permitido conservar los edificios que eran necesarios para el ejercicio de tus atribuciones. Pues ahora ya no, ahora son de la nación. ¿Por qué? ¿Por molestar? No, era necesario. ¿Por qué? Porque la iglesia era la que había financiado a los conservadores en la guerra de Reforma. Fueron los que se levantaron al ejército para que se levantara en contra de la Constitución. Y eran los que lo proporcionaban los recursos. Entonces es incluso una medida de guerra natural acabar con los recursos del enemigo. Así como se bombardeaban las fábricas en Berlín, pues hay que quitarle los recursos a la iglesia para que no le pueda dar a mantener ejércitos constantemente, cosa que había estado haciendo a lo largo de todo el siglo XIX. Hay que quitarle esos recursos. Así que los bienes de la iglesia nacionalizados. Aquello que no se había desamortizado estaba en proceso de nacionalizado. Eso es la medida que se tomó en con las leyes de reforma, pero realmente las ideas fundamentales se habían tomado años antes con la ley Lerdo y la ley Juárez. Lo que hicieron las leyes de reforma fue poner la guinda del pastel y cerrar este ciclo. Cuando se triunfa sobre los conservadores, inmediatamente en 1861, en enero, se expide una circular diciendo que siguen vigentes la ley Lerdo y explica cuál de los circulares y reglamentos son aplicables todavía. Pero desgraciadamente no se pudo seguir con este proceso de una manera normalizada porque inmediatamente tuvimos que afrontar otro problema, que fue la intervención francesa.
Cuando se tenía la intención de que, bueno, ya no tenemos ese enemigo que nos va a estar estorbando para hacer el proceso de desamortización, vamos a hacerlo ordenado, con estas leyes, vamos a perfeccionarlo y todo va a funcionar mejor, pero no se pudo hacer porque llegaron los franceses. En cuanto llegaron los franceses, se tuvieron que empezar a solventar uno y otro problema. Pero la intención seguía siendo la misma. Lo que vino a romper con estas buenas intenciones fue el porfiriato, ya con las leyes de deslinde. Querían no acelerar la desamortización, sino ya concluir el proceso de una manera muy abrupta y bastante injusta. ¿Qué pasó? ¿Fue la culpa de las leyes de reforma que los indios se vieran afectados? No. Se vio afectado sobre todo por la corrupción. Lo que pasaba era que era muy fácil alegar que esas tierras, las tierras de ejido, por ejemplo, que estaban excluidas, sí entraban dentro de la desamortización porque estaban arrendadas cuando no debieron haberse arrendado, cuando se simulaba que habían estado, también se simulaba en los juzgados que habían sido arrendadas. En fin, corrupción. Las leyes tenían la mejor intención de dotar al pueblo de esas tierras, pero la corrupción fue lo que vino a perjudicar el proceso. Sí hubo un perjuicio a las comunidades indígenas, sí, pero no fue por la intención de la ley, sino por cuestiones de corrupción, como lo estamos viviendo ahorita. Las leyes son buenas, están muy bien, pero la simulación es lo que nos viene a perjudicar. Todos los liberales estoy respondiendo nuestras preguntas que nos habíamos planteado, todos los liberales estaban en favor de la desamortización y el reparto de las tierras de los indios. No, había, como ya hemos platicado, algunos que se oponían a ella por cuestiones de defensa social. Ellos comprendían que tarde o temprano debía hacerse, pero que tenían que crearse mecanismos que no dejaran en indefección a los individuos. Este análisis de esta situación y de estos individuos lo pueden leer ustedes en Reyes Heroles, el tomo 3 de Liberalismo en México. Es a los que llama Reyes Heroles los liberales sociales, porque sí eran partidarios, como todo liberal, de libre mercado, de poca intervención del Estado, en fin, pero eran conscientes de que tenía que tener ciertos protección al individuo, sobre todo al principio, porque estaban siendo muy vulnerados. ¿Y los conservadores hubieran hecho la cosa distinta? Pues no, porque nada más veían para su santo. Y espero haber sido de utilidad y creo que sí se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Ya no me acordaba de allí. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿de qué manera incidió la ley Lerdo a la propiedad de los indígenas? Ya lo hemos platicado mucho, ¿no? Sí, obviamente la intención era que desaparecer no todas las tierras de las comunidades, sino aquellas que eran susceptibles de ser desamortizadas. En esencia, ¿qué significa la desamortización? Hablamos de manos muertas, porque ya queda inmóvil, fija en el tiempo una cosa, en manos muertas, ya no tiene vida, ya no circula. Entonces, desamortizar, sacarlo de las manos muertas. A menudo se sobreentiende que las leyes de reforma afectaron a la propiedad comunal y al arte sacro de los conventos. ¿Esto es cierto o falso? ¿Cómo podemos matizarlo? Las leyes de reforma afectaron la propiedad comunal, ya lo hemos platicado, al arte sacro sí. De entrada, durante la ley de la guerra de reforma, se dieron algunos saqueos a algunos templos, es cierto, y con las joyas, los custodios de oro, se usaron para pagar a la tropa. Eso lo hizo Santos Degollado, por ejemplo, sí se hizo.
Y después, con la nacionalización de los bienes del clero, todos esos bienes, el arte sacro, las bibliotecas pasaron a propiedad de la nación, lo cual resultó muy bueno para nosotros porque esa es la base, el núcleo de la Biblioteca Nacional. Esas joyas bibliográficas que tenemos nosotros pertenecían primitivamente a las iglesias, pero pasaron al Estado y se pusieron efectivamente a disposición de la gente, y ahí están. ¿Cómo se distribuyen en el país las tierras ejidales y comunales? Bueno, ya lo platicamos ahorita, que eso era las tierras ejidales. La tierra comunal es lo grande, el sentido amplio, y la tierra ejidal es una porción de esta tierra comunal, y ya lo habíamos dicho. ¿Qué proceso lleva a vender una tierra ejidal o comunal? Ahorita se supone que no se pueden vender, pero en aquella época es que el concepto de ejido del que estamos hablando en el siglo XIX no es el mismo del ejido que hablamos después de la Revolución. ¿Cuál piensa usted que es la causa de que México, igual que España, después de haber sido países ricos y hegemónicos, fueron dominados por los países más industrializados y pasaron a ser países pobres y atrasados? Sí, ¿se acuerdan lo que decíamos? México perdió la guerra contra Estados Unidos porque éramos un país atrasado. De entrada no éramos un país, no había en las instituciones nacionales, no había sentido de identidad nacional. Y también éramos un país muy atrasado, no teníamos producción, no teníamos industria. Entonces, sí somos muy ricos en materias primas y estas cosas, pero en infraestructuras, en el 19 no se trabajó por ello. Entonces, ese fue uno de los principales problemas, y eso le pasó también a España. De repente se ven llenos de oro y no invierten ese dinero en crear infraestructura, como sí lo hicieron Alemania, Inglaterra. Entonces, Inglaterra invertía lo de sus colonias en la industria, en la isla, y entonces mantiene ese crecimiento. ¿A partir de qué fecha se inicia la creación de la nación? Que se puede considerar ya está Pues fíjense que sí, es difícil decir a partir de qué fecha decimos que ya tenemos nación. Fíjense que sí podemos decir. Es más, hay un señor que dice, ahorita estamos naciendo, bueno, lo dijo así, sería el 19 de julio de 1867, cuando Benito Juárez entra triunfal a la Ciudad de México y dice: mexicanos, hemos conquistado la mayor bien que podíamos desear al haber conquistado por segunda vez la independencia de nuestro país. Ahí está naciendo México, porque dice Benito Juárez que la independencia, O'Gorman interpreta estas frases de Benito Juárez, diciendo no se refería a la independencia por la invasión francesa, que nos sacamos encima a los franceses, sino que nos habíamos sacudido de un yugo todavía más pesado y más difícil, que eran nuestras cadenas en el pasado, el yugo colonial que nos mantenía sujetos. En ese momento, cuando ya se dan cuenta de que lo hemos roto, es cuando se puede hablar del nacimiento real de la nación. Por eso dice: hemos alcanzado la segunda independencia de México, lo dice Benito Juárez. Y es cuando nacemos como nación, en julio de 1867. Vamos a ver. La falta de organizada contra… Bueno, creo que ya, perdón, no le comprendo. Creo que en términos generales hemos dado respuesta a todos. Les doy nuevamente las gracias. Y pues los esperamos en nuestras actividades que vamos a tener la semana que entra. Por supuesto, sigue el curso. Los invito, por favor, el miércoles va a estar muy bien, vamos a tener una conferencia. Se cumple 200 años de la firma del Tratado Onís-Adams. Es el primer tratado que fija las fronteras de Estados Unidos y la Nueva España, y es un documento importantísimo,
porque es el que fija, se acuerda a nosotros esa frontera enorme, hermosa que teníamos nosotros, que abarcaba Texas, Nuevo México, todo eso, es cuando se fija. Y vamos a tener la presencia de una gran especialista, que es la doctora Josefina Zoraida Vázquez. Es una gran oportunidad para nosotros. También va a estar el doctor Miguel Soto, un gran especialista, un gran maestro de la facultad. Así que los invito a que nos visiten y que estén con nosotros el miércoles. Y nuevamente muchas gracias.